Buenas noches. Este es el segundo programa de Hablemos Claro por Canal América. Y tenemos la satisfacción hoy de contar con la presencia de un ilustrado hombre público que fue magistrado, que fue igualmente parlamentario. Me estoy refiriendo al doctor Francisco Apreyar. Para mí en particular, la satisfacción es doble. Lo conozco personalmente en su trayectoria, por su paso por la magistratura y también por el Parlamento Nacional. Hoy queremos enfocar un tema referente a la crisis judicial, muy en boga, por cuanto que todo el mundo habla de la crisis judicial y de la crisis del Ministerio Público. Entonces, nada mejor que contar con la presencia del doctor Apreyar. Y sobre todo, él está como candidato por Patria, por la Nueva República, como senador de la Nación. Y es importante contar con gente en el Parlamento Nacional, con gente diferente, con gente decente, con gente capaz, que tenga que significar una nueva voz en la esperanza del pueblo paraguayo, en este muy malvenido sistema electoral que nos condujo a tener parlamentarios de muy bajo nivel, parlamentarios que no están a la altura de las circunstancias, y con Apreyar y sus amigos creemos de que vamos a fortalecer el Parlamento Nacional, de que va a volver a reflotar la decencia en un foro tan importante como es el Parlamento Nacional. Y es de destacar que el Parlamento no solamente ha venido a menos, sino ha sido una máquina que estaba elaborando leyes que no sirven, leyes que no tienen razón de ser. El 80% de las leyes de la República no sirven, o están superpuestas o van en contra de otras ya existentes. La verdad es de que gran culpable de esto es el parlamentario que no tiene la suficiente madurez, educación y formación para sancionar y elaborar proyectos de leyes que sean de acuerdo a la necesidad del pueblo. Como decía Montesquieu, las leyes inútiles no hacen otra cosa que entorpecer las leyes necesarias. Y en eso creo que lo vamos a tener al doctor Apreyar para que pueda modificar este sistema de cosas de donde estamos escuchando a diario en las sesiones del Parlamento Nacional, tanto de diputados como de senadores, exabruptos, groserías, falto de fundamento y por sobre todas las cosas, actuaciones de parlamentarios que no están a favor del respeto a la identidad paraguaya. Parlamentarios que están recibiendo instrucciones de afuera y las ONG dominan entre los proyectos que se presentan para la elaboración de leyes. Eso debe terminar. Y aquellas leyes que provienen de acuerdos internacionales deben ser denunciados, aquellos o aquellas que van en contra de los intereses del país. Hoy estamos viviendo un momento muy ejemplar y muy delicado en el mundo. Tenemos el caso de las ONG que están pregonando de que debe desaparecer la crianza de animales vacunos en el Paraguay y en toda América del Sur. El doctor Apreyar también es ganadero y él sabe a qué me estoy refiriendo. Están queriendo suplantar la carne vacuna por una carne sustituta que es de plástico. Estamos llegando a límites insostenibles y, caramba, nuestros parlamentarios siguen todavía mirando a Taiwán
cuando teníamos que haber mirado hace rato a la única China existente, que es la China continental. 1.500 millones de seres humanos frente a 24 millones de taiwaneses. Y acá se les rinde pleitesía a los taiwaneses por una razón sencilla, por el dinero que llevan cada año a la gente que está en el gobierno de la nación. Y como si todo fuese poco, hace unos días le escuché a un exponente de la embajada americana diciendo que el Paraguay tiene que seguir en la línea de el apoyo a Taiwán. Pero ¿quiénes son ellos para venir a darnos orientaciones en ese aspecto? Terminó y debe terminar definitivamente el servilismo paraguayo hacia los extranjeros. Pero bueno, hasta aquí, como se dice, basta, y vamos a escucharlo al doctor Apreyar cuáles son los planes, qué proyectos tiene y qué piensa de nuestro próximo Parlamento, en donde queremos tener nosotros el privilegio de contar con su presencia. Buenas tardes, Víctor. Un placer contar con tu invitación para participar de este espacio. Su nombre lo dice todo, hablemos claro, y en ese sentido creo que siempre me he constituido en una persona que cuando emitió algún pronunciamiento en alguna de las áreas en las que me tocó participar, he tratado de ser lo más claro posible en mis expresiones. Estuve 26 años dentro del Poder Judicial, me jubilé, intenté llegar a la Corte Suprema de Justicia y la política me impidió el acceso a ese lugar tan preciado, y digo tan preciado desde el punto de vista de la culminación de una carrera judicial de tanto tiempo y con tanto esfuerzo. En consecuencia, si la política me privó de la posibilidad de estar en la más alta esfera del Poder Judicial y poder desde allí el conocimiento, la práctica, la experiencia, el saber, como solemos decir, el angullar tribunal que ha recorrido cuanto pasillo existía en todas los locales o las instituciones en las que me tocó estar presente dentro de lo que es la esfera del Poder Judicial, poder plasmar en disposiciones, en actuaciones, en resoluciones, en sentencias que pudieran ayudar a hacer de este Poder Judicial algo más creíble en la población paraguaya. Tanto es así que aquel impedimento de llegar a la más alta dignidad dentro del Poder Judicial, de la función jurisdiccional, me he dedicado con empeño dentro del área de la política, y en ese sentido, desde el comienzo, apenas salido de la esfera tribunalicia, acompañé al general Lino César Oviedo en toda su trayectoria política. Y con él logramos hacer un equipo formidable. El movimiento en aquel entonces interno del Partido Colorado, UNAC, Unión Nacional de Colorados Éticos. Ese era el movimiento que en aquel entonces creamos con el general Oviedo. Digo creamos porque en mi oficina, en mi estudio jurídico, en el que actualmente desempeño la condición de abogado y doctor en Derecho, es allí donde con él trabajamos muchísimas horas, pergeñando lo que sería un movimiento que luego sumó a las masas de los diferentes estratos sociales de este país. Allí nació el movimiento UNAC dentro del Partido Colorado, creció, se desarrolló, se fortaleció y fue realmente un movimiento muy grande. Lastimosamente, como ocurren, y como te escuchaba Víctor recién, las injerencias ajenas a lo que es la autenticidad paraguaya han impedido que el general Oviedo pudiera llegar a plasmar
aquella enorme intención popular, ciudadana y nacional de tenerlo como presidente de la República del Paraguay. Él era un hombre incansable, muy trabajador, con ideas muy bien diseñadas, muy bien pergeñadas y con trabajos de horas y horas en las que él nunca descansó por tratar de tener en los documentos pertinentes todo lo que se necesitaría apenas uno llegase a la primera magistratura de la República. Él hizo ese trabajo y esos proyectos los hizo en el terreno. Él visitó todo el país, y me animo a decirlo así bien claro, todo el país, porque no hubo un lugar en la superficie de la República del Paraguay que él no haya estado. Y en esos lugares, en cada uno de esos lugares, él levantó la pretensión, el deseo, el anhelo de todos sus ciudadanos o sus pobladores en cuanto a asentamiento, compañía, distrito, campamento existiera en la República del Paraguay. Y de allí eso pasaba a un laboratorio que elaboraba los proyectos que eran los que él iba a llevar a cabo cuando él asumiera la presidencia de la República. Por eso digo que son los proyectos frustrados que más interesaban e interesan al Paraguay en general. Pasando directamente a mi condición, yo señalo que dentro del Poder Judicial estuve en dos momentos muy distintos, porque estuve en la primera época cuando el presidente de la Corte era el doctor Juan Félix Morales, y posteriormente estuve cuando el doctor Luis María Argaña asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Sinceramente debo reconocer, creo que es un hombre que dentro del Poder Judicial hizo historia, marcó un hito, porque realmente el Poder Judicial resurgió y tuvo personalidad propia en ese entonces. Lastimosamente hoy estamos viviendo una frustración gigantesca para la población paraguaya, para todos quienes vivimos en territorio de jurisdicción paraguaya, cuando vemos una justicia que va tortuosamente caminando, sin tener un rumbo fijo, sin tener condiciones que verdaderamente sean las que están establecidas como condición y requisito en la Constitución Nacional y en las leyes. Hay mucha gente que no tiene ni capacidad ni formación, como también hay gente muy proba, muy capaz y muy trabajadora. Eso no podemos, bajo ningún sentido, dejar de señalarlo. Yo creo que el Poder Judicial merece una atención muy especial, porque país que no tiene las garantías procesales, los recursos necesarios para que la actuación jurisdiccional permita que el ciudadano extranjero o paraguayo, nacional o extranjero, pueda tener la seguridad de que lo que sea su reclamo va a ser realmente, si es ajustado a derecho, considerado, y él podrá acceder a esa reclamación si fuera justa. Para eso necesitamos jueces probos, para eso necesitamos una justicia independiente, para eso necesitamos que se empiece a trabajar de abajo para arriba. Nosotros hacemos alarde de mucha publicidad cuando se hacen concursos para acceder a cargos de ministro de la Corte. Eso dura 20 o 40 días y posteriormente se terminó y nadie se acuerda. Lo que nosotros debiéramos tener permanentemente es la formación de todos nuestros funcionarios, desde el ordenanza hasta el de más encumbrado nivel, porque ellos son los que están en relación directa día a día con el usuario de la justicia. Llámese el afectado por algún problema
o el abogado que está permanentemente litigando. A esa gente hay que capacitarla. A esa gente hay que darle un lugar especial. A esa gente hay que pagarle un sueldo que permita que no tenga bajo ningún sentido posibilidad de tener que ir a buscar una diferencia o un diferencial para poder cumplir con las necesidades básicas de su hogar, de su familia. Tenemos que darle al funcionario judicial los recursos necesarios para que trabaje tranquilo, para que pueda atender y dedicarse a full a su función y nada más que a su función. Como dice desde luego la ley, el magistrado y eventualmente el funcionario judicial que tiene categoría tienen que dedicarse por entero a su función y únicamente a la docencia por fuera. Así que dentro de lo que es este lineamiento que es hasta hoy ideal, es donde yo quiero permitirme la posibilidad de poner todo mi conocimiento, toda mi capacidad y las energías que tengo para procurar que el Poder Judicial desarrolle una actividad y una función que sea contemplada por la ciudadanía, por toda la población paraguaya, como algo que les garantiza su derecho, como algo que les permita tener alegría y volver a sonreír, el tener la seguridad y la tranquilidad de saber que si tiene que litigar, el resultado va a ser el esperado cuando uno está actuando conforme a derecho. Es lo que yo quisiera de alguna manera expresar. El factor humano es importante. Y en realidad tenemos que admitir una cosa. A los problemas que tiene el Poder Judicial hay que agregarle una más. La falta de templanza de los jueces, la falta de entereza de los jueces para establecer justicia de acuerdo a lo que corresponde a cada uno. Y con relación a lo que hablaste del pasado, quiero decir, doctora Pleyar, que el doctor Argaña fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y como hombre de derecho nunca fue capaz de otorgar el habeas corpus a ningún ciudadano paraguayo que haya caído sin proceso judicial alguno. Un solo caso. Tengo un libro, no quiero hacer propaganda de ese libro, donde se justifican los casos que se llegó a la Corte Suprema de Justicia requiriendo la libertad del ciudadano por la vía del habeas corpus. Una sola contestación favorable. Un solo hecho. Y para más, siendo hombre de derecho, en una reunión que se hizo en Pilar, el doctor Argaña pidió el vitaliciado de la dictadura de Stroessner. Imagínense, para quienes fuimos opositores a un sistema de vida que no queremos, entonces esto fue absolutamente fuera de lugar. Creo que vamos a hacer un pequeño compás para continuar con esta conversación muy importante. Doctora Pleyar, futuro senador de la República. Una de las situaciones jurídicas que han merecido una extraordinaria ola de manifiestos por uno y otro sector es el referente a la comisión de investigación que la Constitución Nacional establece en su normativa como formando parte de senadores y diputados para esclarecer, para investigar hechos que pueden ser objeto de una investigación. Pero nunca la Comisión de Investigación Parlamentaria puede venir
a introducirse en los problemas que se refieren al Poder Judicial. Nunca. Y hoy se está interpretando, llevado por algunos periodistas que no tienen la formación jurídica necesaria y solamente son adeptos a una determinada fórmula, de que eso sí se puede hacer y no se puede hacer. La Constitución Nacional establece con claridad la formación de 3 poderes del Estado: la judicial, la legislativa y la ejecutiva. Los parlamentarios no pueden investigar hechos que fueron productos de acontecimientos que formaron parte los jueces, los fiscales. Son atribuciones propias del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República. Y hay más. Y tenemos que decirlo porque tenemos que clarificar las cosas y denunciar las cosas por su nombre. Los que se arrogaren atributos judiciales en el Parlamento Nacional son pasibles de una inhabilidad por 5 años, sin perjuicio de las investigaciones penales que pudiera hacérsele a cada parlamentario. Eso hay que decirlo. No hay que seguir cometiendo estupideces como esto. Yo fui senador del 93 al 98 y recuerdo que cada año parlamentario había gente que quería formar parte de la comisión de investigación y decía yo, ¿qué hay acá que tanto interés de algunos parlamentarios para formar parte de eso? Y pasó el tiempo y una vez me encuentro con un director de una financiera, Achón, que tenía la financiera, la Finansud, y me cuenta, anoche a las 12 de la noche tuve que darle a un secretario parlamentario un portafolio lleno de dinero para evitar que al día siguiente la CBI viniese a mi negocio, y yo le di eso no porque tenga miedo, sino simplemente por evitar de que eso se haga público, y la financiera vive de la tranquilidad que pudieran tener y de la garantía que puede producirle los hechos allí. Una investigación de esa naturaleza implicaba naturalmente una posibilidad de que vaya al suelo su empresa. Y me dio nombre y apellido, que no quiero decir hoy, porque del que retiró a las 12 de la noche lleno de dinero en un portafolio negro, porque esa persona ya murió. Era un eficiente funcionario parlamentario, pero deshonesto, a igual que los deshonestos que lo enviaron. Entonces, hoy tenemos de nuevo el tema de un interés político que le lleva a los parlamentarios de la mano de la dirección de este señor médico, presidente de la Comisión de Investigación, apellido Querey, en donde yo estoy en total desacuerdo con su actividad y en total desacuerdo con los parlamentarios que le apoyan, en total desacuerdo con los parlamentarios que están violando la Constitución Nacional. La investigación de un hecho delictivo corresponde única y exclusivamente a la Fiscalía. Que nos guste o no nos guste, que merezca tranquilidad o seguridad, la Fiscalía ya es otra cosa. Pero no puede arrogarse el Parlamento atributos que le corresponden exclusivamente por la Constitución Nacional a otro poder del Estado. Con este mismo criterio, tendríamos que estar soportando que los jueces y los fiscales estén sancionando leyes, porque pueden arrogarse también atribuciones que le corresponden al Poder Legislativo. Y esto es lo que tenemos que parar, esto es lo que tiene que terminar. Y llamémoslo por su nombre a las cosas que se dan. No más irregularidades y no más recibir los parlamentarios órdenes o instrucciones de afuera, hasta para echar un avión que trae contrabando de cocaína
la embajada americana se niega que eso suceda. ¿Por qué? Para mí, la única explicación es por complicidad. Y dije en un programa de televisión hace poco, resulta que los norteamericanos ya no tienen interés en la lucha por la cocaína, porque ellos tienen un elemento sustitutivo que el año pasado significó la muerte de 350.000 norteamericanos. Y ya no tienen interés en la cocaína, porque ya es otro el producto que allí se da. La cocaína va a Europa. Pero señores, los hechos delictivos que se dan en nuestro país, tenemos que ser nosotros los paraguayos los que tenemos que esclarecer y castigar a los culpables. Y no más permisividad, no más intromisión extranjera. Vamos a ser nosotros como paraguayos, como siempre fueron nuestros antepasados, los únicos que pueden significar darle tranquilidad, seguridad a nuestra población. Yo estoy plenamente de acuerdo, Víctor, contigo. Lo que quiero decirte y manifestarte de mi óptica, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy? Porque esa es la pregunta. Yo soy afiliado al Partido Colorado de hace casi 50 años. Y sin embargo, hoy, sin desafiliarme del partido, porque no tengo por qué hacerlo, estoy luchando electoralmente dentro de lo que es un movimiento nacional nuevo que está pregonando un montón de premisas muy importantes y muy interesantes, y por sobre todas las cosas está acompañando a un hombre que para mí reúne muchos requisitos que pueden permitir hacer creíble su trabajo, su trayectoria, su formación, su capacidad, su promesa y su proyecto. Estoy hablando del doctor Euclides Acevedo, que con el Movimiento Nacional Nueva República está forjando un derrotero tras el cual podemos, un montón de ciudadanos descreídos en lo que hasta ahora ha sido la implementación de la política del Partido Colorado a través de las personas que hoy detentan su representación, descreídos de todo eso, ir en pos de un futuro mejor, creyendo que es posible cambiar el rumbo de este país. En base a todo lo que acabas de mencionar, yo creo que hay una razón muy importante detrás del por qué suceden esas cosas. En primer lugar, y sin entrar a analizar personalmente, con nombre y apellido, nada, porque no me cabe en esta oportunidad hacerlo, puedo decirte que ni el Ministerio Público ni la justicia están dando respuesta a las necesidades imperiosas y urgentes de justicia que pide la población paraguaya. A raíz de todo eso es que imagínense todos los que están de alguna manera tomando contacto con este programa, hablando claro o hablemos claro, es que tiene que venir una embajada extranjera por instrucciones de su gobierno a señalarnos a nosotros, sin que ello implique sentencia judicial ni mucho menos, a señalarnos a nosotros que existen en nuestro país personas que son significativamente corruptas. Y parece mentira, pero después de haberlo hecho en 2 oportunidades, yo te puedo asegurar que si cada viernes la embajada americana convoca a conferencia de prensa, toda la población paraguaya va a estar expectante de qué es lo que va a ocurrir en esa conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira, nuestro pueblo está esperando justicia de algún lado, está reclamando justicia de algún lado. Entonces, de alguna forma, no estoy diciendo que sea lo correcto, de alguna forma se sienten compensados con lo que todos pretenden. Y si bien es cierto, y lo analizás desde el punto de vista jurídico,
esa, entre comillas, intromisión, realmente para mí no es una intromisión, te lo digo claramente, porque he analizado muy bien el tema. Esto no lo hicieron solamente en Paraguay, esto lo hicieron y lo están haciendo en varios países, y en especial en Latinoamérica, lo hicieron en Guatemala, lo hicieron en Ecuador, hicieron en Costa Rica. Ellos lo que están haciendo es sacarle la visa y decirles, ustedes no son bienvenidos a nuestro país. Así que por esta razón, habiéndole nuestro gobierno, nuestro Departamento de Estado, señaladoles como significativamente corruptos, están dentro de la clasificación que se establece personas no elegibles para que se le otorgue la visa. Eso es lo que ellos están haciendo, porque aunque se le dé una interpretación diferente, yo no conozco, no he visto y no he escuchado que haya ningún proceso de trámite jurisdiccional en donde estén involucrados aquellos a quienes se le ha sentenciado con la palabra de significativamente corrupto, porque aunque parezca mentira, es una sentencia. Para la gente que está escuchando y viendo eso, es una calificación que golpea tremendamente. Lo peor es que no solo le afecta al protagonista, le afecta a su familia. Pero es tremendamente injusta y es una intervención. Los significativamente corruptos, aparte de los dos que un viernes y otro viernes fue manifestado por el embajador que tenemos nosotros acá, por instrucciones de su gobierno, significativamente corruptos son los paraguayos que tienen bienes en los Estados Unidos de Norteamérica como producto del robo asqueroso que hicieron acá del Paraguay. Significativamente corrupto es el banco que recibió 16 millones de dólares del Banco Unión, que se llevó al Citibank de Nueva York sin que se le haya preguntado de dónde va ese dinero, de dónde proviene, de quiénes eran estas sumas de dinero. Entonces, no hay justicia en la calificación de significativamente corruptos, porque los nuestros acá, entre los dictadores que tuvimos, entre los ladrones que tuvimos, entre los familiares de los ladrones que tuvimos, llevan su plata a los Estados Unidos. Y allá es intocable. Intocable, y no solamente eso, hasta cometen barbaridades como cometieron con este muchacho Naput, que está preso en los Estados Unidos. Bueno, entonces lo que yo reclamo es igualdad en el tratamiento con todos, para que sea justo. Significativamente corrupto, a los que tienen millones de dólares depositados en los bancos de los Estados Unidos. Significativamente corruptos a los que tienen tantos bienes, hasta yates de última generación que tienen en Miami. Y te puedo citar nombres. Son los mismos que hasta este momento están gozando de los privilegios en el país, están ganando todas las licitaciones públicas por hechos con procesos absolutamente irregulares. Entonces, a mí no me gusta, doctora Breillat, que un extranjero venga a decirme a mí lo que yo tenga que hacer y lo que aquí son nuestra gente. Porque uno de los significativamente corruptos, a quienes ellos consideran como tal, yo no sé si es o no es así, pero uno de ellos está dando vida a millones de personas en el Paraguay. Está dando la comida que tanto Lula se preocupa en estos momentos de darle a los desheredados brasileños. Acá trabajan gracias a la inversión que hacen acá. Y nosotros averiguamos a quienes vienen a invertir acá, de dónde traen su dinero. Estas inversiones inmobiliarias que se están haciendo ahí en Santa Teresa, todo el mundo sabe a quién corresponde. Y todo el mundo sabe que son corruptos, extraordinariamente corruptos en sus países. Hacemos algo. Acá hay una persona que hoy es, respetada por doquier. Hizo una de las más grandes estafas en Europa. Y para acá, para nosotros, para nuestra justicia y para nuestros políticos y para los que piensan de que significativamente corruptos que califican los norteamericanos está correcto. Entonces, eso es lo que yo reclamo, de que los hechos que se dan acá
seamos nosotros, aunque la justicia no ande, aunque la fiscalía no ande, pero la opinión pública puede exigir, puede andar y puede, como en muchos casos ha actuado, para que se haga la investigación correcta. Y alguna vez van a tener que hacer, y muchas veces no lo hacen hasta por cuestiones políticas. Entonces, doctora Apreyar, tenemos que resolver el problema medular de la cuestión. No tenemos una justicia libre, y porque en la conformación de los jueces, en el Consejo de la Magistratura, están los políticos interesados por la suerte de este país, que están en el Consejo de la Magistratura. Entonces, ellos son los que deciden quiénes van a ser. Y me dijo usted que se presentó como candidato a la Corte Suprema de Justicia, y en el Consejo de la Magistratura los representantes políticos que están allí le dijeron nones. Entonces, eso no es justo. En Francia existe un mecanismo que le permite a los franceses tener una justicia eficaz, eficiente. Los estudiantes, los abogados, hacen un estudio especial dentro de la academia de la magistratura y de allí surgen los magistrados, independientemente del color que llevan sobre sus espaldas, independientemente del partido al que pertenezcan. Y en Francia, 2 años de estudio en la escuela judicial les habilita para ser jueces y para ser fiscales. Eso no lo tenemos acá por deficiencia de la misma Constitución Nacional. Y me decís de que tenés unos cuantos años de filiación colorada y que hasta en la constituyente última los colorados nos fumaron en pipa. Nos dijeron de que solamente pueden ser ministros de corte los doctores en Derecho. Y acá en el Paraguay, doctores en Derecho fueron hasta los soldados que estudiaban abogacía. Hasta los soldados que eran abogados fueron doctores en Derecho. Y a la hora de elegir a los candidatos para la Corte Suprema de Justicia, nos encontramos con que los colorados tenían el 98% de los candidatos para la Corte. La oposición no teníamos, al extremo de que tuvimos que llevar a alguien que nunca pisó los tribunales. Ya no quiero dar nombre, pero fue ministro de Corte. Y en el Partido Revolucionario Federalista, del que yo fui presidente en 2 periodos, no tuvimos un solo doctor en Derecho, con la cantidad extraordinaria de excelentes abogados que teníamos. No teníamos uno. Teníamos uno, que ya tenía 92 años, y hasta en eso los colorados avivaron, pusieron hasta 75 años. Pasado lo cual, y sin embargo, pues en la Corte, una persona de experiencia, una persona de 75 años, ya no tiene los problemas que tiene un mozo joven. Ya no tiene los problemas que tienen los más jóvenes, y ya tienen la tranquilidad como para aportar todo su talento, toda su sabiduría a favor del poder judicial. Eso que acabas de señalar, Víctor. Perdón, doctor Apreyar, hacemos un paréntesis por pedido de la producción y entonces continuamos con posteriori. Correcto. Continuando con nuestro programa y continuando con la presencia de nuestro invitado, el doctor Francisco Apreyar, como dijimos, vastamente conocido en el ambiente jurídico y político de nuestro país. Querríamos volver a escucharlo, para lo cual no vamos a interferir un solo minuto en su exposición con relación al tema. Gracias, Víctor, muy amable. Quiero mencionar un poco porque dentro de la exposición que acabas de hacer, vos estabas señalando un hecho que para mí es justamente la causal de por qué las cosas no se están implementando de la manera ordenada y ajustada a derecho en la que tendrían que incursar su actitud y su conducta.
Y es justamente por ese reclamo grande que estaba señalando de la ciudadanía en cuanto a la falta de justicia, en cuanto a que quienes deben ser investigados no son investigados, en cuanto a quienes todos los días nos desayunamos con una situación delictual de robo, estafa, asalto, afano, o como quiera llamarse, desde el punto de vista de guante blanco o de armas contundentes, no funciona. La tarea jurisdiccional no funciona, no está funcionando. Entonces, si no está funcionando en la medida en que la población reclama, surgen situaciones como esta que vos mismo estabas de alguna forma criticando, que es la de la conformación de comisiones de investigación dentro del Parlamento. Eso lo que hace es como si fuera una actitud política de darle una respuesta a la ciudadanía que reclama, asumir una condición que no tienen, que si bien es cierto, la Constitución y el reglamento de las cámaras, tanto de senadores como de diputados, establecen la creación de comisiones, ya sean parlamentarias o bicamerales, no precisamente pueden ellos arrogarse atribuciones que son de exclusiva competencia de otros poderes del Estado. Eso es categórico. Todo eso lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo, no ahora. ¿Acaso que cuando nosotros estábamos en campaña electoral con el general Oviedo y a medida en que realizaba un acto cada vez más masivo, con mayor afluencia y concurrencia popular, acaso que no surgían nuevas situaciones que se le ponían como piedras en el camino? ¿Acaso que estos señores que ahora califican como significativamente corruptos a algunos ciudadanos paraguayos no lo hicieron en su momento con otros términos? ¿Acaso que no vino un enviado de los Estados Unidos a decir que Oviedo no tenía credenciales democráticas? ¿Acaso no se le dijo que Estados Unidos no le iba a reconocer si ganaba las elecciones? Todo eso se le dijo. Entonces, es indudable que esa injerencia no es nueva y no es de ahora. Así que yo, odiando un poco esa parte, quisiera enfocar mi entrevista contigo y con toda la opinión pública que mira este programa de Hablando Claro, a través de lo que yo quiero hacer y cómo pienso hacer si fuera yo apoyado por la población paraguaya de todos los colores. A mí no me interesa hablarle a un sector. Yo le estoy hablando a todos los colores, sin distinción de bandería política, para que apoyen la posibilidad de mi vuelta al Parlamento Nacional. Yo estuve en el año 1998 como senador de la República y lastimosamente en el marzo paraguayo, en 1999, fui sacado a golpes, a empujones del Senado de la Nación, del Parlamento Nacional, por una tropelía de ciudadanos drogados, borrachos, que eran acarreados por diferentes sectores en ese momento, que lo único que buscaban era la destitución del gobierno al que le llamaban oviedista, pero el que encabezaba en ese entonces era el ingeniero Raúl Cuba como presidente de la República. Yo fui llevado a la agrupación especializada por orden de un juez corrupto, sinvergüenza, que se reunía con algunos referentes políticos de aquella época en el despacho del doctor Rienzi, que creo que ya falleció, y allí estaba de Vargas, Pancho de Vargas. Ellos eran los que resolvían todos los problemas de ese momento. Ellos llevaban adelante actuaciones ¿Y el magistrado arbitrarias, y sin el magistrado era que ahora está de ministro de la Jorge Bogarín, del Superior Tribunal de Justicia Electoral, que tenía su despacho en el diario Noticias. Así es.
Bueno, entonces yo quiero señalar que mi posibilidad de vuelta al Senado de la Nación es para tratar de hacer todos los proyectos y concretar todos los proyectos que yo en aquel entonces llevé al Senado. En 9 meses que estuve en el Senado, en 9 meses que estuve en el Poder Legislativo paraguayo, yo presenté más proyectos de ley que varios senadores que ya tenían en ese entonces más de 15 años de antigüedad, algunos hasta 20 años de antigüedad, y que no tenían la presentación de proyectos como yo en 9 meses. Lo cual es un demostrativo claro de que cuando uno quiere hacer las cosas, las puede hacer, y si quiere hacerlas bien, con más razón. Yo había presentado incluso un proyecto de auditoría general de la República con la intención de auditar los 2 últimos gobiernos anteriores a los efectos de conocer cuál es la situación real de lo que se hizo y no se hizo con el presupuesto general de gasto de la nación. Eso podía haberse hecho por ley, una auditoría incluso extranjera, donde se hacía una licitación pública internacional y venían las más grandes auditorías a las que ni siquiera había que pagarle un centavo, porque de lo que recuperaban para el Estado paraguayo se les habilitaba un porcentaje interesante y habrían muchas empresas auditoras que estarían interesadas en participar. Y eso me consta porque he hablado con algunas. Lastimosamente nada de eso se llevó adelante porque los intereses personales de ciertas personas que son verdaderamente empresarios fantasmas han conseguido desvirtuar todo eso. Lo que sí es que yo estuve 2 años privado de mi libertad. 2 años estuve privado de mi libertad. De esos 2 años, casi 1 año y 7 meses o 8 meses, estuve en la agrupación especializada, preso común. ¿Y por qué yo no estaba en la cárcel de Tacumbú? Sencillamente porque como fui juez del crimen, juez en lo penal, miembro del Tribunal de Apelaciones en lo penal, fiscal en lo penal, yo no puedo bajo ningún sentido ser privado de mi libertad e introducido a la cárcel de Tacumbú, donde había varios procesados que habían sido sentenciados o procesados por mi juzgado. Imagínense lo que sería que yo esté ahí adentro. Entonces, eso es algo que es una prerrogativa para cualquier ex magistrado, no solo para mí. Y me llevaban a la agrupación, pero tampoco eso significa que estuve muy bien. Estaba en una celdita de 3x4 y al lado de mi celda estaba este personaje que le acusaban de haber matado al doctor Argaña. Él estaba ahí a mi lado, en la piecita, la celdita al lado. Bueno, el doctor Seifar estaba también con nosotros, preso en la agrupación. Estuvo otro senador como Manuel Octavio Gómez, estuvo otro senador como Enrique González Quintana, estuvo otro senador como Amado Yambay. Nosotros estuvimos presos. No es que estuvimos pasando un veranillo dentro de la agrupación. Y pasamos mal, y pasamos muy mal. Así que eso hoy me permite decirle a la población paraguaya y a todos aquellos que pueden y deben creer en que existen personas honestas, transparentes, capaces, preparadas, que pueden hacer por ellos y por el Paraguay algo más que muchos que están hace tiempo y no hacen nada. Entonces, la vuelta de Babi Pleyar al Senado de la Nación es una posibilidad que descansa sobre los hombros y en las manos de muchos electores que estarán votando el 30 de abril del 2023. Y a ellos yo recurro y les digo, tomen en consideración la calidad y la capacidad de las personas. No se guíen única y exclusivamente por la bandería política. La bandera no es la que les va a dar a ustedes su derecho. Es la persona con personalidad, es la persona con transparencia, es la persona con honestidad, es la persona que realmente está habilitada intelectualmente para poder hacerles reconocer su derecho
quien verdaderamente va a poder responder a esas necesidades y a esos reclamos del pueblo paraguayo. Ojalá el pueblo escuche, porque nosotros hemos tenido en el pasado algunos gobiernos que llevaron adelante un trabajo de concientización, un trabajo de honradez acrisolada. Y si me permitís, doctora Pleyar, quiero citar en forma expresa a alguien que fue presidente de la República en su momento, el ingeniero Raúl Cubas, a quien después de unos pocos días de asumir la presidencia, le llevaron un cheque de $1 millón que había sido habitual que se haga en los primeros meses de asumir un presidente nuevo. Alguien que se dedicaba a una actividad no lícita, como una manera de garantizar de que no se le toque, le envió un cheque de $1 millón. El ingeniero Cubas devolvió y le dijo a la persona que llevó que nunca más se repita una cosa como esa. Y quiero también referirme a alguien por justicia. Ministro de Hacienda fue el señor Gerardo Dol, amigo personal mío. Y le llamo por teléfono al señor Gerardo Dol y le digo que una persona estaba invocando el nombre del ministro del Interior en Ciudad del Este, pidiendo dinero a nombre del ministro de Hacienda. Y me dice él, mañana a las 7:30, traerle a tu cliente, que era un comerciante fuerte de Ciudad del Este, y tráeme acá del ministerio. A las 7:30 yo estuve en el ministerio con mi cliente. Nos subimos arriba, nos recibió el ministro, nos dijo, tengo cosas que hacer y por favor, con toda confianza, acá yo le dejo la persona de mi mayor confianza para que les tome la denuncia. Y entra adentro. Y en ese momento mi cliente me dice, no. Digo, ¿qué te pasa, Leo? Este fue el que me pidió la plata. Entonces nos bajamos abajo y ya desde la calle le llamo por teléfono al señor Dol y le cuento la verdad. Y me dice, mira, ya mi señora me había dicho que este era un delincuente. Mi hija ya me había dicho. Entonces, ahora le he hecho a patada. Y lo vimos salir con el portafolio a cuestas y con una patada por el trasero recibido en la calle. Son cosas que son importantes resaltar, porque es importante que la ciudadanía sepa en manos de quién estuvimos y lastimosamente no se pudo terminar el periodo por cosas políticas inaceptables. Cerramos el programa de esta noche con la tranquilidad de haber tenido con nosotros a un hombre ilustre, a quien le deseamos que tenga los votos necesarios para que podamos volver a tenerlo en el Parlamento Nacional. Muchas gracias, doctora Pleyar. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Muchas gracias a este programa, Hablando Claro. Es muy bueno el título. Y solamente aprovechar este instante final para decirle a la inmensa mayoría de quienes habitualmente están mirando este programa, están viendo, están escuchando este programa, que en las elecciones del 30 de abril del año 2023 se juega el porvenir de la patria, se juega el porvenir del Paraguay. Y pensemos que dentro de las opciones que vamos a tener está la lista número 10. La lista 10, que es la lista del movimiento Nueva República, con el doctor Euclides Acevedo como candidato a presidente y con el doctor Babi Apleyar, José Francisco Apleyar, como candidato a senador titular por ese movimiento. Muchas gracias por la invitación.